Hola, ¿cómo están todos ustedes? Realmente estamos muy contentos de tener esta reunión porque 25 años no se cumplen todos los días y más de 25 años de uno poder relatar, contar una carrera que se inició y que tiene mucho que ver con los inicios del cine independiente, que tiene mucho que ver con una nueva generación de cineastas en nuestro país. Y me refiero a aquellos jóvenes que un día participaron de la primera edición de Historias Breves. Y con ellos vamos a estar charlando. La pregunta es, ¿por qué razón, en un momento que no había demasiadas posibilidades, se les ocurrió iniciarse o empezar a hacer cine? Sandra Bibliota, te pregunto a vos primero. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Gracias por invitarnos a esta charla. En realidad yo hacía teatro antes y quería ser actriz. Y me pareció que en ese momento como actriz iba a tener como una vida, no sé, un poco complicada. Y me pareció que de alguna manera el cine tenía muchas más posibilidades, claramente de trabajo, y que además tenía que ver con mis momentos felices. Entonces se me ocurrió la estúpida idea de que esa sensación de felicidad, o esa ingenua idea de que esa sensación de felicidad también la podía tener haciéndolo. De alguna medida sigue siendo cierto, o sea, no es una felicidad como alguien podía pensar en ese momento, pero sí es una pasión que de alguna manera implica toda la vida y que desde distintos lugares la voy recorriendo a lo largo de todo este tiempo. Muy bien. Bruno Español, vos, ¿por qué te acercaste al cine? ¿Por qué te quisiste hacer cine? Bueno, yo venía ya con una cuestión familiar porque mi viejo es director de cine también. Si bien él arrancó a dirigir cuando ya era grande, yo sí lo vi de chico luchar por intentar vivir de eso, ¿no? Primero como guionista y después a través de sus películas. Entonces estaba como dentro del universo de lo posible, tal vez bastante más próximo de lo que es usual, ¿no? El hecho de dedicarse a cine. En mi caso se jugó un poco al revés. Yo inicialmente intenté no hacerlo, digamos. En un primer momento, de hecho, me anoté en diversas carreras, entre ellas ingeniería o mismo me interesaba el tema de la música y demás. Pero bueno, de algún modo ahí la sangre tiró y en parte Historia Breve fue un motor importante, porque tal vez si no hubiera sucedido ese impulso, quién sabe, yo no sé si me dedicaba a esto. Pero bueno, así fue. Daniel, ¿cómo estás? Contame un poco cómo te acercaste al cine. Un poco como un malentendido del momento. Yo quería ser abogado, pero también me gustaba mucho contar historias, o me gustaba mucho que me escuchen, que no sé si es lo mismo. Y una de las formas de contar historias, te diría casi azarosamente, fue acercarme al cine. Empecé a estudiar cine mientras estudiaba Derecho, casi como un hobby, te diría en ese momento, y cuando surgió el concurso del Instituto de Cine, fui uno de los 187, creo, que nos acercamos con un proyecto no te diría con esperanzas, digamos, pero sin expectativa, y como dijo Bruno, seguramente si no hubiera sido por Historias Breves, no sé si no hubiera terminado como abogado o en otro lugar o contando historias de otra manera. Fue realmente eso fue el evento, digamos, extraordinario que llevó a mi vida hacia un lugar. Así que es muy emocionante y pavoroso también saber que pasaron 25 años, me da mucha impresión. Pero sí, fue como el evento fundacional de mi vida como director de cine, sin duda. Bruno, decime, ¿cómo se te ocurrió el tema de tu primer trabajo, de esta historia breve? ¿Cómo lo elegiste?
Te diría que primero estuvo a mí el impulso de presentarme en historias breves, o sea, en el concurso de cortometrajes, que en ese momento todavía no se llamaba Historias Breves. O sea, tuve primero las ganas de presentarme al concurso antes de tener como la historia a presentar. A mí me había impactado bastante lo que sería como la edición previa a Historias Breves, que fue un concurso de cortometrajes que hizo el Inca y que eso después terminaron proyectándolo una vez en el viejo cine, creo que era Santa Fe, uno de esos, ahí por Santa Fe y Callao. No hay ninguna cinematografía en el mundo que no subvencione de alguna forma, que no proteja de alguna forma su propia industria. Y la verdad es que me encantó la sensación del evento social que significaba, digamos, hacer un cortometraje, que después tu trabajo estuviera proyectado y compartirlo en esta proyección comunitaria. Entonces me acuerdo que ese día que proyectaron esos cortos, yo volví a mi casa y mientras me afeitaba al día siguiente dije, yo el año que viene quiero estar ahí. Y ese fue el motor inicial a partir del cual empecé a buscar a ver alguna historia que me permitiera presentarme y bueno, y después de un modo bastante azaroso, yo en el año previo, creo, o en ese mismo año, tenía una experiencia muy efímera en la Colimba porque me había tocado hacer marina cuando todavía existía la Colimba. Entonces, si bien fui a Bahía Blanca, digamos, tuve toda una historia ahí, y si bien tuve un paso bastante efímero, porque por suerte pude zafar después por asma, incluso ya estando en Puerto Belgrano y todo, me pareció que era un buen disparador como para empezar a pensar una historia, y así fue como, bueno, finalmente terminé llegando al universo de Malvinas. Es muy interesante haber elegido eso, me pareció muy interesante, y que además cómo lograste poderlo hacer en un ámbito que supongo que no fuiste a Malvinas, que lo filmaste en otro lado y que uno tenía la sensación de que estaba en las islas. Sí, bueno, eso fue como la gran dificultad que tenía el corto, como intentar generar como esta atmósfera que pareciera que fuera... Y la verdad que tuvimos mucha suerte porque en aquel momento era cuando se estaban recién empezando a hacer los countries en toda zona norte, y llegamos a esta especie de tosquera de tierra que era como un paisaje lunar y muy extraño, que de alguna manera funcionó bien, por lo menos como dándole esa atmósfera de rareza, ¿no? que envuelve el corto desde el espacio. Sandra, ¿vos cómo elegiste tu tema? ¿Cómo fuiste a expresarte de esa manera? Yo no tengo un recuerdo de algo previo, estaba pensando en lo que dijo Bruno, no tengo un recuerdo de algo previo. Yo creo que fue así, como lanzarme a hacer algo sin absolutamente ninguna expectativa, por suerte, y sin ninguna información. Es más, no creo que lo haya escrito durante mucho tiempo, fue como así, escribir casi a mano suelta, y nada, hacer un concurso. Y coincido en eso, que la verdad es que estaba pensando también en lo que dijeron los chicos, fue el gran giro de la trama para mí, Historias Breves. Fue el arranque, y lo que me gusta es que fue presentado con total certeza de nada, nunca pensé que iba a ganar, no tenía nada, y de alguna manera no tenía nada previsto. Y de alguna manera creo que hay algo en mi personalidad que esa es mi manera general de presentar las cosas. No sé si ahora trato de cambiarlo, pero fui replicando siempre esa cosa de hacerlo a último momento, de siempre pensar que no me va a salir, ¿viste? Así como una especie de espontaneidad. Quizás es porque me da mucho miedo la situación, ¿no? De ganar o perder. Fue así, yo siempre fue así y para mí sigue siendo así. Yo presento como el último momento, el último día, en la última hora, siempre me falta un papel, siempre estoy corriendo y replico esa situación. Bueno, creo que en todo este tiempo, desde ahí hasta ayer, hasta mañana, la estaré replicando. Daniel, ¿vos crees que tu corto tiene algo que ver con la temática que vos después decidiste en toda tu carrera? No, yo estoy un poco de acuerdo con Bruno y con Sandra, no tengo ni idea qué hice, tantos años y era las ganas de hacer y que exista algo, que exista un pedazo de historia
contada por uno y construir un puente con un espectador anónimo, toda esa adrenalina de contarle algo a alguien que uno no conoce y experimentarlo, y por eso fue un elemento tan importante en Historias Breves, la proyección y la exhibición pública. Pero creo que es fundamental uno cuando filma ponerse en el lugar de público y abstraerse un poco del lugar del director y sentir que lo que uno le va a gustar como simple espectador posiblemente le guste a un montón de gente. Lo que más me impresiona era que cuando yo fui a llevar la carpeta al Inca, era la primera vez en mi vida que entraba al Inca. Y no tenía ninguna duda que, digamos, no tenía ni idea si podía llegar a ser seleccionado o no, pero el hecho de no conocer al Inca, no conocer a nadie, era algo que no me preocupaba en absoluto, ¿no? Y cómo después, no solamente con el cine, en cualquier actividad uno a veces charla con gente que recién empieza y te siente, bueno, pero no conozco a nadie, ¿cómo voy a entrar? ¿Cómo es? Y si uno podía transmitir algún mensaje, no porque es una palabra muy pretenciosa, pero alguna idea o concepto es eso, de que a veces existe esa posibilidad de entrar por una rendija, por un error del sistema, o en este caso por una oportunidad programada, ¿no? Pero digo, no siempre es así, y que esa posibilidad existe. Y la verdad que seguramente, bueno, como yo, muchos otros nunca habíamos entrado en ningún contacto con el mundo del cine y tuvimos la misma posibilidad que alguien como Bruno, que sí tenía algún contacto con la industria, y eso no cambiaba nada. Se eligieron los proyectos con total transparencia, y nada, es algo que está bueno también recordar, ¿no? Mira, yo estaba pensando recién lo que decía Daniel, y es totalmente así, y al mismo tiempo pensaba cómo hoy en día, o sea, algo que en aquel momento jugaba muy en contra, en el fondo uno lo ve en perspectiva, no era tan en contra, que era la escasez de bocas de salida, digamos, para mostrar tu trabajo, ¿no? O sea, vos tenías como una gran dificultad a atravesar, pero al mismo tiempo estaba muy concentrado el lugar a donde tenías que golpear la puerta para que te den bola. A diferencia de hoy, en donde está todo tan disperso y hay tantas posibilidades de mostrar tu laburo, que eso que es bueno al mismo tiempo termina invisibilizando, digamos, tu trabajo, porque es mucho más difícil lograr que, digamos, eso asome de la enorme masa crítica de laburos que se hacen las 24 horas por día, digamos, todo el bombardeo de distintas ventanas por donde la gente muestra lo que hace. Entonces es bastante paradójico eso, porque si bien nosotros teníamos mucha más dificultad en términos técnicos para plasmar las ideas, porque era mucho más difícil filmar, porque digamos, las herramientas eran mucho más costosas. Hoy en día eso está absolutamente democratizado y cualquier chico con un celular puede hacer lo que se le cante. Y no solamente eso, sino que la formación visual que tiene cualquier pibe hoy es muchísimo más amplia que la que teníamos nosotros en aquel momento, y las herramientas para editar y demás. Al mismo tiempo está el problema de cómo lograr que eso después trascienda de alguna manera y llegue al espectador, cuando tenés al lado tuyo millones y millones y millones de gente produciendo lo mismo. Entonces es muy paradójico el tema. Y esto que decía Daniel era absolutamente así. En un punto, yo siento que nosotros tuvimos la suerte de estar en el momento justo, porque era un momento en donde había como una cosa muy incipiente de gente que se había volcado a estudiar cine poco tiempo antes, entonces eso necesariamente iba a conducir a que hubiera un estallido, digamos, alguna clase, de toda esa generación intentando, digamos, de alguna manera volcarse y expresarse a un nivel un poco más masivo. Y bueno, eso combinado con nuestra juventud, yo siento que nos daba como un impulso bastante impune, digamos, ¿no? O sea, uno iba al Inca y tenía como una necesidad de hacerse escuchar y de lograr lo que queríamos, y eso fue totalmente así. Y entonces había una cosa como muy comunitaria, digamos, de juntarnos, me acuerdo puntualmente, de juntarnos en algunos bares de la zona de Tribunales a armar todos juntos las cartas que íbamos a presentarle al director del Inca en ese momento, y redactarlo todos juntos, ir a un lugar en donde nos tipeaban la carta esta, en esa zona de Tribunales que se tipeaba, recortarlo, pegarlo y mandar el fax. Yo creo que en algún lado tengo todavía ese primer fax en donde planteamos esta necesidad.
Yo me voy más del tema, pero recordando a Bruno, también lo que es importante decir, para también que la gente capaz que no vivió ese momento entienda, nosotros también decidimos por inconsciencia a enfrentarnos a un montón de cosas dadas que nadie ponía en duda. Digamos, hoy vemos con mucha tristeza los cines cerrados y la dificultad que tiene la exhibición para enfrentar las nuevas plataformas, pero en ese momento los cines era un oligopolio muy complicado de enfrentar, en lo cual no funcionaban ni las leyes del mercado ni las leyes del Estado, no funcionaban las leyes, otras leyes, de las cuales nosotros no accedíamos. Y nosotros dijimos, no, acá hay una película nacional que merece una pantalla, al igual que otra película. Nosotros mismos, hace 2 semanas, si íbamos a un cine y le decíamos, señor, tenemos una cosa que se llama historias breves, que son 10 cortometrajes, que los podemos poner en un cine y la gente se puede interesar en verlos, nadie nos creía. Y sin darnos cuenta también metimos el dedo en varios enchufes de situaciones que nada, que la industria ya estaba acostumbrada, digamos, ¿no? O que solía soportar. Y creo que en esa inconsciencia también movimos el avispero y provocamos también debates sin darnos cuenta que fueron muy necesarios en ese momento. Digo esto para dar también una perspectiva más de lo que es la política del sector, digamos, en ese momento. En ese momento era muy difícil, digamos, lograr que el instituto se encolumnara detrás de una película que en principio no tenía expectativas comerciales y lograr ocupar una pantalla. Ocupar una pantalla en ese momento de un cine era, claro, digamos, hoy día la gente joven no puede entender lo que significaba en un cine céntrico ocupar 3 vueltas un sábado. Era como tener media góndola de un supermercado un domingo. Entonces, tenía un valor que era increíble. Ahí la verdad destaco mucho también la fuerza de Bebe, que se encolumnó con nosotros y nada, y también puso el dedo en el enchufe con todos nosotros. Sí. Lo que pasa, yo creo que fueron momentos bastante heroicos en algún sentido, de tratar de modificar precisamente todas las cosas que ustedes están planteando y que eran como parecían inmodificables. Pero también eso creo que hizo que tal vez se pensara más en lo que uno estaba haciendo, que tuviera más contenido, no sé, creo que le dio un lugar al cine que ustedes empezaron a hacer a partir de historias breves, a todo lo que hicieron y a todo lo que pensaron para el después, que me parece que en todo fue bastante importante esa lucha, tanto para ese momento como para el resto de su carrera. ¿A vos te fue así de dificultoso, Sandra, también? No, a ver, no sé en lo personal, pero sí siguiendo con la idea de los chicos, me parece que historias breves, lo importante para traer es eso, o sea, que en la época de los 90 no era un buen momento para el cine. Era muy difícil entrar, era muy difícil hacer cine, los métodos eran algo que no se cuestionaba, todo lo de las salas que trae Daniel es importantísimo, las salas no se podían ocupar, el cine joven, nuevo, independiente, como le quieras llamar, género, o sea, nada de eso existía. Historias breves no solo fue un cambio estilístico, es un cambio en esquemas de producción, porque también hay algo de decir, bueno, con esta plata al final se generó una película y una película que lucía de determinada manera, después eso te termina dejando encerrado también, pero es un tema de producción, de política institucional, de ocupación de las salas, de estilo, de ingreso, de cuestionamiento de para qué tenemos escuelas de cine. A mí a veces yo voy pensando en 25 años y me da un poco de tristeza ver que no en nuestra vida personal, sino que ciertas cuestiones hoy yo siento que hoy deberíamos estar discutiendo otro mundo, como cosas mucho más elevadas de estar hablando sobre ocupación de salas, cuota de pantalla, etcétera, ¿no? Pero pareciera que en algunos aspectos no han cambiado demasiado las cosas. Bueno, ahora hablemos un poco de lo que les pasó concretamente a partir de historias breves, porque todos tienen una historia importante, una historia que ha llegado a trascender, que no solo han estrenado en la Argentina.
Argentina, que han tenido premios en otros lugares, y me gustaría que vos me contaras un poco qué te pasó a vos después de Historias Breves. Pensé una siguiente película de ficción que se llama Un día de suerte, con la que estuve en Berlín y que fue otra experiencia loquísima y alucinante como esta, ¿sí? Encontrarme ahí, aterrizar ahí, tener una película, que la vea la gente, eso que dijeron los chicos, o sea, el círculo de que la vea la gente es algo, y sobre todo en un cine, el placer de haber podido hacer esta rueda de comunicación con gente real, física, que está ahí. Me acuerdo, no sé si se acuerdan, las colas en el cine, en el Maxi, era a la noche, que íbamos, aparte íbamos nosotros, íbamos, mirábamos, veíamos la gente ahí. Pensé que iba a ser una muestra un día, que le iba a haber gente, que iba a estar bien, y nada más, y que se terminaba. Seguían pasando los días, seguía yendo gente, me seguía encontrando con gente, a la gente le gustaba, la gente la recomendaba, hablaba de Historias Breves, hablaba bien, la gente se iba contenta. Nos fuimos del Lorange, nos fuimos al Maxi, siguen yendo al Maxi. Voy al cine y hay gente, la gente sale y dice que les gusta, y lo siguen recomendando, las críticas son buenas. O sea, yo no sé, a mí me parece increíble. Y se terminaba un diálogo que era increíble, y después seguí haciendo películas y hice documentales, y bueno, sí, sumé esto de los documentales como mi última pasión de los últimos años, porque me permite también como una libertad y otra mirada. Mis películas no tienen nada que ver una con la otra, digamos, tienen géneros muy diferentes, tienen como, no sé, son como también, como lo que me da ganas o lo que siento en ese momento que tengo ganas de hacer, aunque hay algunas líneas como líneas del policial o del misterio o de cosas que hoy me interesan mucho más de continuar. Lo que también en Historias Breves rompe y cuestiona es la cuestión de los corsets de la producción de cine, ¿no? Donde llega un momento que yo creo que leí, creo que fuiste vos, Daniel, que una vez no sé qué cosa dijiste que me resonó, no la puedo citar, y por ahí ni vos te la acordás, como que tanto corset, tantos años, tanta historia, tanta estructura, a veces asfixia la libertad y asfixia el deseo. ¿Cómo haces para sostener las mismas ganas de esa noche que terminaste un guión, y yo siempre termino de noche, y los 4 años donde los tenés que hacerlo? Con este sistema pareciera que cada proyecto fuera mi primera película, porque es como no repito, o por lo menos sí, inclusive dialogo conmigo misma, tipo, bueno, tal cosa, en esta película, cosas internas que no le importan a nadie, solo a mí, los personajes no hablaban, entonces ahora quiero que hablen, no hablaban de tal manera, bueno, ahora quiero que hablen de otra, y voy probando cosas, y lo resolví, bueno, y el final, y resolví esto, pero ahora no lo quiero, ¿me entendés? Pero creo que este sistema mantiene en mí abierto como ese vértigo. Eso, es un vértigo cada proyecto. Y si no está ese vértigo, no sé, me aburro. Me aburren. Ese es el tema. Bruno, contame un poquito, ¿cómo sentiste el éxito de Pisa Bien Paso? ¿Qué fue para vos ese tamaño de éxito? Cuando todavía también era muy chico, ¿no? Era como una cosa que uno soñaba que fuera a pasar, pero como esos sueños que soñás despierto. Y yo recuerdo, por ejemplo, una cosa muy concreta, te voy a decir. Cuando estaba haciendo la postproducción de Pixar, que la hacíamos ahí en el estudio que tenían los chicos Tamornino, Trapero y Rosell, que ellos recién habían arrancado con un estudio de postproducción y que yo llevé la peli ahí un poco porque eran muy amigos, y por otro lado para darles una mano. Y me acuerdo estar caminando por la calle Julián Álvarez, soñando con un tipo de trascendencia para la película que en ese momento me parecía absolutamente imposible. Son como esos sueños de decir, ojalá tal chica me dé bola. Y después la verdad que fue de un modo muy, muy extraño y azaroso que eso terminó pasando. Y bueno, fue algo que tuvo un montón de cosas positivas para mí y un montón de cosas negativas. Ya lo conté 1000 veces, pero un poco ese grado de exposición que me generó algo tan temprano en mi carrera, siento que me abrió un montón de puertas. Yo, de hecho, poco tiempo después pude hacer Ocupas, que también fue algo como muy importante para mi carrera.
y al mismo tiempo cargó sobre mí como una carga de autoexigencia que creo que ojalá recién ahora esté logrando elaborarla, digamos. Pero bueno, eso, fue una cosa un poco ambivalente, digamos. Tuvo un montón de cosas buenas y un montón de cosas que me pesaron. Sobre todo porque era muy pibe, ¿no? Además, toda la película había sorprendido y era así, la cosa era, si vos no habías visto esta película, realmente era que vos no sabías lo que era la vida, era una cosa así. Mirá. Sí, igual después te das cuenta con el tiempo, elaborando un poco las cosas, que muchas veces, viste, se va transformando como en una especie de objeto de consumo cultural y muchas veces terminás como si fuera siendo utilizado en función de otras cosas que no tienen nada que ver ni con vos ni con la película que hiciste. O sea, por ahí es como que a través de tu película hay gente que encuentra el vehículo para decir cosas en contra de otras, digamos, y vos terminás como un poco en el medio de eso, y es difícil que no te enriede un poco esa situación, ¿no? Pero yo viéndolo a la distancia creo que, por lo menos en mi cabeza, Pixar está como muy arraigado justamente lo que fue Historias Breves, porque de alguna manera es como una derivación de todo esto que estábamos hablando antes en relación a ese momento y esta situación que se dio de conocernos entre todos nosotros y empezar a generar como mucho vínculo en toda esta época. Lo que nos une, me parece que es esencialmente las ganas de llevar de vuelta a la gente al cine, la gana que la gente se interese por el cine argentino, básicamente. Con un impulso bastante colectivo, pero genuinamente colectivo, no como una idea intelectual previa de decir, bueno, ya que tenemos estas opiniones en común, vayamos juntos en esta dirección. Todo lo contrario, en realidad fue una cosa que se fue dando y de un modo muy natural e inconsciente, y como una derivación de eso yo termino teniendo mucho vínculo con Adrián y a raíz de eso terminamos haciendo Pixar. Entonces es un poco como una cosa que está agarrada en sí misma, ¿no? Y además pienso que sobre todo con las dificultades que había en ese momento, que todo esto despertara en ustedes, toda esta energía para seguir adelante, para todo, de todas maneras, creo que tiene que haber sido muy bueno, pese a, me imagino, el peso que fue para vos, porque uno siempre termina pensando, cuando algo que uno hace se dispara tanto, como se disparó tu película, uno termina pensando además cómo va a ser la próxima, si va a tener el mismo éxito, qué le va a pasar, es un peso dentro de todo, ¿no? Sí, bueno, por eso a mí, digamos, en relación a las nuevas generaciones y a la gente que está empezando, yo me veo como un buen ejemplo de alguien que no logró resolverlo eso bien, digamos, y que me llevó muchísimo tiempo. O sea, ojalá que no le suceda a otro en el sentido de que lo pueda elaborar y naturalizar mucho más rápido. Pero al mismo tiempo, después está la otra parte que también me siento muy identificado con eso, de que siento que en la industria está como muy sobrevalorado el rol del director y esta cuestión de la obra del director. Durante un montón de tiempo después de Pixar yo estuve vinculado con un montón de otros proyectos de otros lugares y siento que para mí fue absolutamente formativo y casi te diría que de un modo intuitivo tal vez hasta fue medio reactivo lo mío de no querer seguir, digamos, en el mismo lugar y correrme un poco y ir a una cosa un poco más en la sombra y formarme en montaje, formarme como más. Y la verdad que lo rescato mucho eso, porque siento que así como es una industria en donde, bueno, estamos hablando de cosas que fueron positivas, también siento que esta cuestión del lugar del director está bueno relativizarlo un toque y entender que toda película es un proceso de mucha gente y de muchas voluntades y que cada uno es absolutamente importante, no solamente el director, digamos, ¿no? Me parece interesante esto que están diciendo y me parece que está bien para que lo escuchen los jóvenes, ¿no? Porque en definitiva el cine, si bien el director y el guionista son realmente dos elementos para mí muy fundamentales, también es cierto que el cine es un proyecto colectivo y que uno sin toda la gente que interviene es imposible hacerlo, ¿no? Perdón, pero me quedé pensando mucho en lo que decía Bruno, porque nosotros hablamos cada vez que Bebe organiza algo, hablamos. Y la verdad que es una pena porque compartimos muchas cosas. No, me quedé pensando en lo que decía Bruno de
de qué aprendimos y qué no en los años siguientes, ¿no? Y yo que hice un camino diferente, digamos, también mucho tiempo después llegué un poco a la misma conclusión. Yo después de Historias Breves, por 20 años, tenía como un ciclo de una película cada 2 años, durante 20 años, y después de que pasó todo ese tiempo y llegado a los 40, me di cuenta que hace muchos años que no aprendía nada, que estar siempre en ese lugar supuestamente central era casi un punto ciego en los procesos. Y ahora hace unos 5 años que estoy en la periferia, de alguna manera, en el sentido de que estoy relacionado con muchos proyectos que cuentan historias, pero desde un lugar sanamente periférico, llegué a la misma conclusión que Bruno, ¿no? No sé si hay una sobrevaloración del lugar de director, porque obviamente alguien tiene que estar en ese punto, por más que sea ciego, y sin ese punto no hay una dirección. Pero sí agota y sí no es necesariamente el lugar de mayor aprendizaje. Eso, bueno, uno lo puede ir descubriendo en diferentes momentos de la vida, ¿no? Y no hay ninguna regla, pero a mí me llevó a un formato más compulsivo de relato, que bueno, que obviamente en algún momento de ese camino, entre Esperando al Mesías y más El Abrazo Partido, sentí que había hecho la película que quería hacer, y después seguí disfrutando mucho también de las historias, pero sí en el camino perdiendo un poco o añorando esa primera sensación de historias breves, ¿no? Que no se vuelve a repetir, pero que también, y esto también escuchándolo a Bruno me acordé, hay una sensación que tuve, y que para mí fue el mayor aprendizaje de historias breves, cuando estábamos en ese grupo, en esos bares, darme cuenta que era uno del montón. Que cuando uno empieza, uno tiene esa ingenuidad narcisista de creerse que uno es gran cosa y es, ¿no?, el Orson Welles de la manzana, porque es lo que uno necesita para animarse, ¿no? Es un impulso vital que uno necesita para poder animarse a exponerse. Pero cuando compartís tanto tiempo con pares, en los cuales admirás y te das cuenta que hay trabajos que son francamente mejores que el tuyo, y aprendés, y te pones en una situación de real paridad, es muy liberador eso. O sea, asumir la propia mediocridad en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Que uno es del medio, ¿no? Así que fue un excelente baño no de humildad, sino de autopercepción de mediocridad, que también fue muy relevante en toda mi vida. Y cuéntame, ¿cómo disfrutaste después tu primer largometraje? ¿Cómo fue para vos? Después, durante los primeros, hasta El Abrazo Partido, era como poco consciente un poco de lo que estaba haciendo, y en El Abrazo Partido fue la primera película que tuve como una relevancia, adopté una posición un poco más responsable, de decir, bueno, estoy contando una historia que puede tener algún impacto emocional en alguien, que puede ser positivo o negativo, digamos, ¿no? Donde creo que entonces ahora descubrí El Espectador, y después, unos años después, descubrí que hay una responsabilidad frente pero para mí siempre fue un momento lúdico, fue un momento mágico, de escape de la realidad. Cada de pronto uno se levanta un día o se acuesta, depende de cuándo le haya llegado la noticia del concurso, y te dice un señor, papá instituto, que uno puede cumplir su sueño, filmar lo que quiere, casi sin ningún límite, y la única posibilidad de que algo salga mal es que uno lo haga mal. Pero también, con la perspectiva de 2 años, digamos, ahora, lamentablemente, uno hace un análisis posterior, digamos, ¿no? Con lo cual siempre hay una dosis de melancolía inevitable, ¿no? De nostalgia, digamos. Pienso también todo lo que no hice por estar filmando, ¿no? Y ahora entro en otra etapa de la vida, que hay menos caramelos en el frasco. Digo, hay tantas cosas más interesantes que estar filmando 14 horas en la calle. Pero por otro lado, cuando el otro día salía a comprar pan y vi un camión que estaban filmando, tenía ganas de soltar los pebetes y ponerme detrás de la cámara. O sea, es una situación de contradicción constante, ¿no? De sentir que hay otra vida, digamos, más allá de los rodajes y toda esta locura, pero cuando no estás ahí también lo extrañas. Me gustaría que me cuenten algunos de sus proyectos. ¿Puede ser? Próximo proyecto, bueno, ahora voy a presentar muy próximamente un documental
que se llama Retiros Telefónicos, que está filmado en Francia y Argentina. Y ese documental tiene una segunda parte que es totalmente francesa, y es sobre la privatización de France Telecom en Francia, y en la primera parte sobre lo que pasa en Argentina, en la privatización de Entel, pero en realidad es una excusa para hablar del neoliberalismo, de las políticas de flexibilización laboral, del impacto del neoliberalismo global en los distintos lugares. Después estoy preparando una película de ficción sobre un tema que tiene que ver con un bebé, una película como bastante dura y dramática. Y estoy produciendo algunas cosas chiquitas de películas como muy artísticas, o sea, estuve con una película Magalí el año pasado, con otro documental, y ahora tengo un documental y una película de ficción que me encanta como productora. Como me da tranquilidad, como intercambiar las actividades. Me divierte mucho pensar proyectos, me divierte como producir proyectos chicos, o que me gustan, o eso, que tengo afinidad, y tener estas cuestiones de géneros diferentes en las películas. Daniel. Estoy con una serie muy abocado, una serie de espías, de espías en el 11, basado en el libro de Ian Lewin y Horacio Lutzky, que es la historia de Yossi, el espía arrepentido, que es una historia real, de un servicio de inteligencia que se infiltró en la comunidad judía a comienzo de la democracia. Es una serie muy ambiciosa que estamos haciendo con Sebastián Borenstein, que estamos por empezar a filmar en el verano, así que bueno, estoy toda mi cabeza ahí metida en ese cuento. Bruno, querido, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, yo estoy trabajando en la adaptación del Eternauta para transformarla en serie. Así que estamos ahora en pleno proceso de escritura con mi equipo. Y por otro lado, estoy conociendo a Don Mateo, que es mi tercer hijo, y me lleva bastante tiempo. Yo te voy a decir que nació hace 2 semanas, así que estoy bastante intervenido por eso y con miras de que siga siendo así por un par de meses. Sí, lo que me trae esos problemas, ¿no? Sí, bueno, al mismo tiempo es divino, porque es un poco lo que decía Daniel recién, que yo tengo 2 hijos más grandes, Renzo tiene 21 y Camila tiene 18, entonces para mí es prácticamente como aprender todo de cero, ¿viste? Habiendo pasado ya tanto tiempo, y está bueno porque es como una perspectiva de la paternidad totalmente distinta a las veces anteriores. Pero bueno, con todo lo malo que trajo el tema de la reclusión por la pandemia y eso, la verdad que estrictamente en relación al tema de la escritura, si bien al comienzo me costó muchísimo, de a poco como que le fui encontrando un poco el ritmo al tema, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Porque uno está todo el tiempo metido en un solo lugar y demás, es complicado. Es como... Sí, pero por eso te digo, en relación solamente con el tema de la escritura, la verdad que te obliga a un enfoque y una abstracción que no me vino del todo mal, te diría. Está muy bien. Después al comidito, bueno, les agradezco mucho porque a mí me hace muy feliz, sobre todo con personas que conozco mucho, en el caso como Daniel, que es el que más conozco de todos ustedes, y de conocer su obra, de ver cómo han crecido, de ver lo que han hecho, me parece, para mí es una oportunidad también única de intercambiar ideas con ustedes, de charlar con ustedes. A mí me ha hecho, les agradezco mucho esta charla. Y bueno, no sé si quieren dejar para los jóvenes alguna cosa que les quieran decir, para los que vienen ahora. No sé, yo nunca, cuando yo era joven y me hablaban como desde este lado, y me hablaban como joven, nunca los escuchaba, entonces creo que no preferiría no decir nada y que de lo que decimos puedan tomar lo que les parezca, pero estuvimos todos ahí del otro lado arrancando y siempre pareció imposible. Y de pronto, en el medio del malentendido, el azar, el talento,
el clima y vaya a saber que otras cosas, nada, después ocurre. Siempre parece, está bien eso, sí. Siempre parece que nunca va a suceder, o que por lo menos no le va a suceder a uno, y que el futuro siempre es una incertidumbre. Esa era la única certeza adentro de ese momento. Y que después cuando sucedió, era muy raro, muy raro, muy raro. Eso. Muchas gracias, Sandra. Sí, yo completando un poco lo que decían los chicos, Chanco Pasiuk, que yo lo adoro, y es una especie de gurú que tengo, tiene una frase que me gusta mucho que es: créate una necesidad y aparecerá la herramienta. Y me parece que un poco es eso lo que nos pasó, y es un poco verdad, no sé si siempre es verdad, digamos, pero es bastante verdad, y creo que es un buen consejo, lo de crearse una necesidad y lanzarse, y después las herramientas van apareciendo. Creo que si bien el mundo cambió muchísimo desde que hicimos Historias Breves, es algo que sigue siendo bastante verdad, me parece. Está bien. Bueno, nuevamente en nombre del Festival de Cine de Mar del Plata les agradezco muchísimo esta charla. Creo que fue muy productiva, creo que es bueno hablar y festejar que hace 25 años ustedes pudieron hacer historias breves y además ver todo lo que les pasó y compartirlo. A veces las personas, el público no tiene conciencia de todo lo que se provoca y todo lo que hay que luchar, incluso con uno mismo, para lograr todo lo que ustedes han logrado. Así que Sandra Bugliota, Daniel Luna, Bruna Cañaro, muchísimas gracias por esta charla y nos volvemos a ver pronto. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a ustedes. Un beso grande.